Jóvenes, en este laboratorio vamos a estudiar el concepto de resistividad. Y lo que vamos a hacer en esta primera sesión es explicar la parte teórica que vamos a necesitar para poder desarrollar la experiencia relacionado con ese tema. Entonces, lo que nosotros vamos a hallar en este laboratorio, porque el objetivo es hallar, determinar la resistividad de un alambre de cobre de un aparato que tenemos especialmente acondicionado para hacer este estudio. Entonces nosotros necesitamos un poquito el concepto de resistividad. Es diferente a la resistencia. La resistencia es en ohm, en cambio la resistividad es ohm por metro. Y se usa el símbolo griego rho para la resistividad. La resistividad es propia de cada material. Por lo tanto, vamos a tener una resistividad para el cobre, una para el bronce, otra para el hilo de Constantan, otro para la plata, etc. Cada material tiene su propia resistividad. Entonces, la resistividad, si nosotros consideramos, por ejemplo, un material de esta forma cilíndrica, como la que estamos haciendo aquí, y nos fijamos en sus dimensiones geométricas, es decir, nos va a interesar, por ejemplo, el área o la sección transversal, y además nos va a interesar la longitud que tiene ese material, en este caso conductor. Entonces se encontró experimentalmente, se llama la ley de Polier, se encontró experimentalmente que la resistencia de este material es directamente proporcional a la longitud en este caso, de este cable de cobre, que es el que vamos a trabajar nosotros. Es decir, a medida que es más largo el conductor, tenemos mayor resistencia, y a medida que es más corto tenemos mayor o menor oposición a la corriente. La resistencia indica el grado de oposición que presenta el material al paso de la corriente eléctrica. Pero también Polier encontró que la resistencia es inversamente proporcional a la sección transversal del material. Es decir, si yo tengo un área muy grande de material, voy a tener una baja resistencia y viceversa. Es decir, si tenemos un área muy pequeñita, vamos a tener, ¿cierto?, al ser muy pequeñito esto, una gran resistencia. Entonces Polier introdujo una constante de proporcionalidad para poder englobar esas dos afirmaciones experimentales, y llegó a la conclusión de que la resistencia es igual a la resistividad, que es la constante de proporcionalidad, multiplicado por la longitud del conductor y dividido por su sección transversal, o comúnmente llamado el área. Así que ahí tenemos nosotros la ley de Polier, ¿ya? La resistencia es en ohm, la resistividad en ohm por metro, la longitud en metro y la sección transversal del área en metros cuadrados. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en este laboratorio es justamente encontrar la resistividad de un alambre de cobre. Eso va a ser básicamente la experiencia. Entonces, para ello, para proceder a hacerlo, lo que nosotros vamos a hacer es tomar el alambre muy delgadito de cobre, y lo primero que vamos a hacer es medir el diámetro del alambre. Vamos a medir el diámetro del alambre, que le vamos a llamar DDD, el diámetro del alambre. Entonces, con un instrumento llamado micrómetro, que mide hasta la centésima de milímetro, por lo tanto
ustedes van a tener que pasarlo a metros. Entonces van a tener que medir en 7 partes distintas el diámetro de este alambre. ¿Por qué en 7 partes distintas? Más que nada para obtener un promedio de las medidas. Porque el promedio de un conjunto de medidas es la medida más probable que representa justamente esa magnitud. Así que con el micrómetro usted va a hacer la medición en centésimas de milímetro, tiene que pasarlo a metro, entonces va a obtener varias medidas de diámetro. Nosotros vamos a hacer 7 tomas de datos del diámetro con el aparato que se llama micrómetro. Entonces, una vez que tengamos nosotros esos 7, vamos a sacar el diámetro promedio más menos su error. Así se expresa en teoría de errores. Entonces, el diámetro va a ser el diámetro promedio más menos el error del diámetro. ¿Ok? Así que, una vez que tengamos eso nosotros, los 7 diámetros, por supuesto, pueden hacer la conversión de inmediato, trabajarlo ya en metros o al final, como quieran ustedes, ¿ya? Pero lo importante es que su unidad es en metros. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a sacar el área. El área, ¿cierto?, de la parte circular es la constante matemática pi, 3,14, por el diámetro al cuadrado dividido por 4. Entonces, como tenemos 7 diámetros, usted lo que va a hacer es obtener para cada diámetro, va a tener que obtener un área. Así que por lo tanto va a tener un área 1, con ese diámetro un área 2, y así sucesivamente hasta el área 7. Y como va a tener 7 áreas, entonces lo que usted va a hacer es tomarlas y me va a tener que obtener el área promedio más menos el error del área. ¿Estamos? Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora, una vez que ya ha quedado claro el concepto de resistividad, que es lo esencial a cada material, entonces nosotros, ya que tenemos el diámetro promedio con su error, ese error, el error del diámetro, es la mínima medida de escala del micrómetro. Lo mínimo que mide el micrómetro es el error instrumental para el diámetro. La mínima división de escala. Y me parece que lo mínimo que mide el micrómetro es una centésima de milímetro. 0,01 milímetros. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Si tenemos los 7 diámetros, ¿cierto? Con los 7 diámetros sacamos cada área y tenemos esas 7 áreas. Lo que tenemos que hacer a continuación es lo siguiente. Bien, muchos alumnos, muchos estudiantes me han preguntado cómo se saca el área promedio y el error del área de la sección transversal del cable. Bueno, esto se puede hacer a mano, pero es muy engorroso, por lo tanto tienen que usar la calculadora. Ustedes tienen que colocar la calculadora en el modo estadístico y una vez que lo tengan en ese modo van a ir ingresando los 7 valores del área, los ingresan a la calculadora y después que estén adentro esos 7 datos, le piden a la calculadora que les entregue el promedio del área y les entregue el error o la desviación estándar del área. La desviación estándar del área es justamente el error de la sección transversal. Y eso tiene que ir con una sola cifra significativa. Por decir algo. Supongamos que la calculadora, pues inventando, no es los valores que van a dar, pero supongamos que nos dio, no sé, 0,48. Y el error
que entregó la calculadora es 0,022. Ya, aquí lo que hay que hacer es aplicar la teoría de errores que tuvieron que haber visto en un curso anterior. Primero que nada, y por supuesto que esto va a estar en metros cuadrados y esto también, porque es sección transversal, superficie. Entonces, el error, lo primero que tienen que hacer es arreglar el error. El error, la teoría de errores exige que el error tenga una sola cifra significativa. Siempre el error, en todas las medidas experimentales, tiene que tener una sola cifra significativa. Las cifras significativas en la calculadora se conoce en el modo SCI. Es decir, hasta la calculadora me puede hacer el arreglo. Entonces, si yo tengo 0,022, este error tiene dos cifras significativas. No puedo poner el error con dos cifras significativas porque tiene que tener una sola. Entonces, si yo arreglo el error, primero se arregla el error, eso nos quedaría 0,02 metros cuadrados. Entonces, ese error tiene una sola cifra significativa, lo estoy poniendo como dice la calculadora, SCI significa cifra significativa, está en inglés, pero también tiene dos decimales después de la coma. Y en las calculadoras, a los decimales después de la coma, se llama modo fix. Entonces yo voy a decir de que tiene dos fix, dos decimales después de la coma, y tiene un SCI, una cifra significativa. O sea, esta forma en que escribimos el error es la correcta. Ahora, según cómo quedó el error, me determina cómo queda el promedio. Veamos. No tengo que fijarme en el promedio de cifras significativas, tengo que fijarme en el número de decimales después de la coma. ¿Cuántos decimales después de la coma tiene el error? Tiene 2. Entonces no me puede quedar el promedio con 3 decimales después de la coma. Así es que siempre el error manda el promedio. Por lo tanto, la manera correcta sería entonces 0,48, 2 decimales después de la coma, más menos 0,02, cerramos paréntesis redondo y en paréntesis corchete colocamos la unidad. Veamos si está bien escrito. ¿Cuántos SCI, cuántas cifras significativas tiene? Una sola. ¿Cuántos decimales después de la coma tiene? 2 fix. ¿Cuántos decimales tiene que tener el promedio? Los mismos que el error. En cuanto a las cifras significativas, tienen que tener los mismos decimales después de la coma. Pero fíjese, ¿cuántas cifras significativas tiene el promedio? 2. En cuanto a cifras significativas, no tienen por qué ser iguales. Entonces, esto es justamente para tener el área promedio más o menos el error del área. Una vez que tenemos listo el área promedio, con su error como lo explicamos anteriormente, a continuación tenemos que hacer el análisis de cómo vamos a obtener el valor de la resistividad de ese material, en este caso el cobre. Entonces nosotros, por la ley de Polier, que dice que la resistencia de un material es su resistividad multiplicado por la longitud del mismo y dividido por su sección transversal. Entonces, aquí hay dos elementos que son constantes. Tenemos que la resistividad es un valor que no cambia, no varía en el material, es fijo, es constante. Y la otra constante, que tampoco puede cambiar, es justamente el área o la sección transversal. Así que en esa expresión nosotros tenemos dos valores que no cambian, que se mantienen inalterables. Pero a la vez nosotros tenemos dos variables,
tenemos la longitud y tenemos la resistencia, porque si cambiamos la longitud, necesariamente me va a cambiar la resistencia. Así es que, por lo tanto, haciendo un arreglo para el procedimiento de cómo obtener el ρ, diríamos que la resistencia entonces es igual a ρ partido por A, junto las dos constantes en una sola expresión y dejo la variable aparte. De tal manera que entonces, si a ese conjunto de constantes le damos un solo valor, llamémosle m, nos va a quedar la siguiente expresión matemática, que la resistencia es igual a la constante multiplicado por la longitud. Entonces, usted lo que va a tener que hacer, si este es una variable, le llamamos i, esa es la constante m, y aquí tenemos la otra variable. ¿A qué se parece esto? General, ¿de qué cosa es lo que acabamos de escribir? Esa es la ecuación de la recta que pasa por el origen, donde m es la pendiente. Entonces usted en el experimento, que sería el segundo gráfico que va a dibujar, el segundo gráfico con el Data Studio, con el software que usamos acá, al final, usted me va a graficar la resistencia en ohm versus la otra variable longitud en metros. Ahí está. Y entonces usted va a tener diferentes largos. Va a tener 0,5, 0,8, 11, etcétera. Va a tener diferentes longitudes. Y para esas distintas longitudes, usted va a obtener diferentes valores de resistencia, que ya lo vamos a explicar cómo se van a obtener. Estoy hablando del final. Entonces eso les va a dar a usted una línea recta, donde le va a pedir al software que le entregue la pendiente promedio con su error. Usted eso ya lo sabe, porque en la ley de Ohm usted ya graficó voltaje versus corriente y ya obtuvo una pendiente, se hace un ajuste lineal. Entonces veamos. Fíjese que entonces la M, la pendiente, ¿qué es lo que es? La pendiente es igual a la resistividad partido por la sección transversal del material. Nosotros tenemos la pendiente, pues la entrega el Data Studio cuando nosotros graficamos resistencia versus longitud. Y nosotros también tenemos el área que la sacamos en la sección anterior, donde obtuvimos el A promedio y su error. Por lo tanto, despejamos el ρ, que es lo que nos interesa, y el ρ, la resistividad, entonces sería la pendiente por el área del conductor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer a continuación? Llevando un orden, lo primero que vamos a hacer, primero usted hace un cálculo del ρ promedio. ¿Cómo saca el cálculo del ρ promedio? Toma la expresión que tenemos para el ρ, le pone rayita indicando promedio a todos los parámetros, pendiente promedio que me la entrega el software, el A promedio que lo sacó recién, y ahí entonces usted dice, profesor, mi ρ promedio vale tanto en ohm por metros. ¿Ok? Y después en la segunda parte usted me saca el error del ρ, y acuérdense que se saca con derivadas parciales. El error del ρ es igual a la derivada de ¿qué cosa? Del ρ promedio con respecto a la primera variable, el m promedio, por el error del m al cuadrado. Ese error de m lo entrega el software cuando usted grafica resistencia versus longitud.
más la derivada del ρ promedio con respecto a la otra variable A promedio por el error de la al cuadrado. Y usted ya tiene el error de la, ¿se acuerda cuando lo sacó? Y tiene la promedio de la sección anterior. Entonces usted me dice, profesor, finalmente, pongámoslo así, final. Entonces usted debería decir, escribirlo así: mi ρ es igual al ρ promedio, el valor que le va a dar, el ρ promedio le va a dar un valor, más menos el error del ρ que lo sacó con las derivadas parciales, es un número, y hay que respetar lo de la cifra significativa de los decimales, y eso por metro. Si le da, y es seguro que le va a dar, con una potencia de 10, la potencia de 10 la tiene que poner afuera. Supongamos que sea así. Ahí está. 10 elevado a menos 8. Estos son números y números, pero ambos números, por eso que tiene que trabajar, tienen que tener la misma potencia. Entonces ahí usted obtendría el valor. Ahora, a continuación, en la última parte de esta explicación del procedimiento, digamos, más teórico, le tengo que explicar cómo va a obtenerme los valores de las diferentes resistencias, porque aquí va a tener una resistencia 1, una resistencia 2, una resistencia 3, ¿cierto? Hasta la número 7. Porque nosotros vamos a tener diferentes largos. Vamos a ir corriendo un dispositivo para las diferentes longitudes. Así que ahora, a continuación, vamos a explicar cómo se obtiene la resistencia. Bien, jóvenes, ahora ya entramos en tierra derecha. Lo que les dije anteriormente acerca de medir el diámetro del alambre de cobre, me estaba refiriendo a este dispositivo. Se llama aparato de resistencia, que es de la empresa Pasco, que es de la mayoría de nuestros dispositivos. Entonces, este aparatito tiene un alambre de cobre, también trae otros tipos de alambre, pero a nosotros nos va a interesar la resistividad del cobre, ya que en nuestro país abunda. Vamos a soltar hacia la izquierda estos tornillos y vamos a sacar con mucho cuidado, tratando de no torcer el alambre, y lo sacamos de esta manera. ¿Por qué sacamos el alambre? Nosotros retiramos el alambre del aparato de resistencia para poder medir el diámetro con este aparatito. Se llama tornillo micrométrico. Yo tengo que procurar de que el tambor móvil, este es el tambor móvil, y también tenemos el tambor fijo, que también está graduado. Ese es fijo, no lo muevo, ese que está ahí. Este es el que nosotros tenemos que mover. Entonces, si yo logro hacer coincidir el cero del tambor fijo con el cero del tambor móvil, que es lo que voy a pretender en este caso, un poquito de paciencia, un poquito de paciencia, ahí está. El cero del tambor fijo está coincidiendo con el cero del tambor móvil. Ahí yo tengo 0 milímetros. Si nosotros damos una vuelta nomás, partimos de 0 y terminamos en 0, una vuelta, hemos avanzado 50 centésimas de milímetro, y usted mira la rayita de abajo, que el tambor está justo en la rayita de abajo. La rayita de abajo es la mitad de un milímetro. Hemos avanzado 50 centésimas de milímetro. Si yo doy otra vuelta, es decir, parto en 0 y vuelvo a 0, ahí, 2 vueltas son 1 milímetro. Y cada una de las divisiones que tiene el tambor es justamente una unidad de milímetro. ¿Ya? Entonces usted lo que va a tener que hacer es tomar el alambre con mucho cuidado, ponernos en esta posición, abrir aquí con el tambor móvil
lo aprieta suavecito, muy suave, y luego con este tiene que sonarle si está ahí, está bien presionado, y procede a la lectura. Entonces, una vez que usted, cierto, tenga el micrómetro en este montaje donde tiene el alambre, usted le va a solicitar a su profesor o al ayudante que le enseñe a medir cuál es el procedimiento para obtener la lectura. ¿Ya? Entonces, para tener 7 diámetros, usted lo único que tiene que hacer es soltamos, se corre un poquito, ¿cierto? Y vuelve a presionarlo con el tambor móvil y eso significa que está bien puesto. Y tiene otra lectura, porque aunque uno vea que el alambre es uniforme, a veces hay irregularidades y eso genera, digamos, unas pequeñas diferencias. La cosa es obtener 7 diámetros para que ustedes puedan obtener el diámetro promedio y con el diámetro promedio sacar el área. Bien, después de eso, que estamos listos, vamos a introducir de nuevo el alambrito con mucho cuidado en el aparato. Tienen que tratar de ponerlo por debajo, ahí, sin doblarlo. Levantamos un poquito el cursor. Este es el cursor, porque esto se va a mover. Y empujamos el alambre hasta que encontremos el otro cursor. Lo levantamos un poquito y encontramos una canaleta, ¿ah? Y le damos un
un pequeño empujoncito al alambre, y cuando sobresalga acá y esté sobresaliente aquí, entonces apretamos ambos tornillos para fijar entonces el alambre de cobre, la varilla de alambre de cobre. Bien, vamos ahora a lo que es el procedimiento con el software. Entonces ustedes ya están acostumbrados. Vamos a entrar nosotros al Data Studio y vamos a elegir, y en esta ocasión les anticipo que el último gráfico que les expliqué en la pizarra, el último de resistencia versus longitud, lo van a hacer después cuando vuelvan a entrar al Data Studio, acá, con introducir datos. Ya, pero eso va a ser al final. En esta ocasión nosotros vamos a entrar a crear experimento. Vamos a elegir el canal analógico A y vamos a ir a buscar el sensor de voltaje. Aceptamos y me aparece el icono del sensor de voltaje. Nosotros tomamos el sensor de voltaje, que lo tenemos aquí, que acuérdense que tiene 5 pines adentro, tiene una hendidura. La hendidura la voy a poner en el canal analógico A, con la hendidura hacia arriba, y vamos a presionar levemente, ¿ya? De esta manera. Y los extremos del sensor de voltaje van a ir, el positivo, banana, la forma del conector, lo van a introducir en el cursor móvil, y este es el cursor fijo. Van a conectar una parte del sensor de voltaje, el rojo, en el cursor móvil, lo presionan levemente, y el otro, el negativo, lo colocan en el cursor fijo. ¿Listo? Perfecto. A continuación vamos a presionar ahora o hacer clic en el canal C y vamos a elegir amplificador de potencia. Y nos aparece el recuadro en el cual tenemos que colocar el tipo de onda, la amplitud de la onda en voltaje, la frecuencia de la onda, la frecuencia de muestreo. Bien, partamos entonces con el tipo de onda. El tipo de onda más adecuado, que es conveniente para el experimento, es la onda ascendente positiva. No es la onda ascendente a secas, es la onda ascendente positiva. Onda ascendente positiva. Le vamos a dar 0,9 volt de amplitud. Antes le poníamos 1, pero el problema es que le exigíamos a la fuente de voltaje, le exigíamos la máxima capacidad de corriente que 1 ampere. Entonces, mejor 0,9. La frecuencia 0,03 Hz. Esa es la frecuencia de la onda, la rapidez con que va haciendo un ciclo. Luego presionamos donde dice aquí mediciones, no tiene que estar nada cliqueado, y aquí le damos 20 Hz. 20 Hz, o sea, va a tomar 20 lecturas por segundo. Y una vez que está listo, lo dejan automático. Cuidado, algunos alumnos lo dejan en apagado, no tiene que estar en automático. Lo minimizamos y ahí tenemos entonces el amplificador de potencia. A continuación nos vamos a experimento, en la barra del menú, y dentro de ese menú aparece definir opciones de muestreo, y nos vamos a ir a detención automática y vamos a elegir tiempo. Aquí aparecen 10 segundos porque antes lo hacíamos con 10 segundos. Ahora son 7 segundos, si mal no recuerdo, ¿cierto? 7 segundos. Perfecto. Aceptamos. Está listo. Y vamos a llevar el gráfico a voltaje. Nos aparece voltaje versus tiempo, y acá nos ponemos para que aparezca corriente. Entonces, voltaje versus corriente, ahí va a estar.
Antes de hacer la toma de datos, nos falta todavía tomar los conectores banana-banana, le llamamos así porque en los dos extremos tiene el mismo tipo de conector, y nos dirigimos ahora hacia la fuente que trabaja con la interfase en la cual pusimos el canal analógico A, le pusimos el sensor de voltaje, y en el canal analógico C pusimos el sensor de corriente, ¿ya? Entonces colocamos ahí el banana, un extremo, y la otra tiene que ir al mismo lugar donde está el positivo del sensor de voltaje, que está en el cursor móvil. Y el otro extremo del negativo de la fuente del banana va a ir al cursor fijo. Ahí está. Y la primera medida es de 5 centímetros. Listo. Esa es la parte del montaje. Ahora vamos a ver qué sucede aquí, mire. Entonces tenemos en el gráfico voltaje versus corriente y le damos inicio. Profesor, me va a decir usted, no se ve nada. Yo no veo que haya pendiente. No se preocupe. Usted va a ir aquí a optimizar escala. Ahí está el icono. Lo va a presionar y ahí está. No salió perfecto porque no son muy pequeños datos. Entonces no importa. Usted marca toda la curva y le hace ajuste lineal. Y ahí tiene la pendiente de voltaje versus corriente representa la primera resistencia, la R1. R1, ¿por qué? Para los primeros 5 centímetros. Entonces tenemos nuestro R1, que lo va a tener que incorporar a la tabla del final, que es R versus longitud. ¿Terminó? Perfecto. Si quiere lo limpia. Vamos a experimento, suprimir todos los ensayos, aceptar, saca el ajuste lineal. Y ahora corremos el cursor a la cantidad de 8 centímetros. Y lo llevamos a 8. Asegúrese que está todo bien presionado, ¿ya? Bien, no hacemos más que eso y le damos otra vez. Inicio. Nos sale muy clarita la onda, seguramente por diversos factores de tipo técnico. Y volvemos a hacer el ajuste lineal. Tenemos la pendiente representa la resistencia y el error. Entonces tenemos una resistencia 2. Entonces lo que usted va a hacer es variar el cursor después a 11, 14, 17, 21 y la cantidad de 23 centímetros. Y para cada longitud va a tener que hacer lo mismo, graficar voltaje versus corriente y pedir la pendiente, porque la pendiente es la resistencia. Con todo ese conjunto de resistencias va a cerrar acá. Terminó el experimento. ¿Desea guardar la actividad? No. Vamos a entrar otra vez y usted ahora entra a introducir datos. Y acá el X es longitud en metros. La primera longitud 0,05 metros. ¿Qué resistencia tuvo? Fue nuestra resistencia R1. No sé, pongamos 0,0742. Para esa longitud, esa resistencia. Apretamos Enter. Luego viene la segunda longitud, 8 centímetros, 0,08. ¿Qué tipo de resistencia, qué valor tuvo? 0,0771. Listo. Después tenemos
0,11. Y para los 0,11 tenemos 0,0774. Perfecto. Después tenemos 0,14. Vamos más rapidito. Para 0,14 nos imaginamos que tiene un 0,0781. Después para 0,17 tenemos el valor de, no importa que algunos suban o bajen porque es así un poquito inestable, tenemos ese valor, pero ya está como tendiendo a una inclinación. 0,20 y para eso tendríamos 0,0777 y finalmente para 0,23 tendríamos 0,0779. Ahí está. No quedó muy como uno quisiera, ¿cierto? Que vaya siempre en aumento, pero bueno, eso es lo que nos da. Tomamos todos los datos, hacemos el ajuste lineal y esa pendiente que me entrega es la que va junto con el área, la que me permite sacar la resistividad. Ahí estamos pidiendo a nuestro ayudante, fíjese, con la pendiente que sacamos M y tiene el área, me saca entonces la resistividad, el promedio y error. Y esa es toda la experiencia, jóvenes, relacionado con la resistividad. Usted va a obtener este parámetro que es característico del cobre. Muchas gracias.